Limpia mis zapatos con la lengua, eres mi esclavo hasta que mueras. Eso me gritó mi hija Valentina delante de sus amigos millonarios. Ahí estaba yo, de rodillas, con mis 74 años y mis manos temblorosas, mientras ella reía. 50 años trabajando de sol a sol para darle todo, y esa noche firmé unos papeles que borraron su nombre de mi herencia para siempre. Mi nombre es Don Fulgencio Reyes, y esta es la historia de cómo mi propia sangre me enseñó que el respeto no se hereda, se gana. Antes de contarte cómo logré recuperar mi dignidad y darle la lección más dura de su vida, suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es sacrificarse por un hijo ingrato, porque lo que pasó después de esa humillación cambió mi familia para siempre. Eran las 2:15 de la madrugada cuando mi camioneta se detuvo frente a la casa del licenciado Morales. Las luces de su estudio aún estaban encendidas, como siempre que trabajaba en casos importantes hasta la madrugada. Bajé con dificultad. Mis rodillas dolían después de haberlas arrastrado por el piso de mármol italiano de la casa de mi hija durante 20 minutos eternos. El sabor metálico de la humillación aún invadía mi boca, mezclado con el polvo de esos zapatos Prada color vino que ella había comprado con el dinero que yo le mandaba cada mes. Toqué la puerta con golpes insistentes que rompieron el silencio de la calle desierta. «Don Fulgencio, por Dios, ¿qué pasó?» El licenciado Morales abrió alarmado, sus lentes de lectura colgando de su cuello, una taza de café humeante en la mano. Debí lucir terrible porque su rostro palideció al verme. No había tenido tiempo de lavarme la cara, mis lágrimas habían dejado rastros sucios en mis mejillas arrugadas, y mis manos seguían temblando de una rabia que nunca antes había experimentado en mis 74 años de vida. Necesito cambiar mi testamento. Ahora. Esta misma noche antes de que mi cobardía me convenza de perdonar lo imperdonable. Mi voz salió quebrada pero firme. Entré sin esperar invitación, cargando el folder manila que había rescatado de mi caja fuerte personal, esa que ni mi esposa en paz descanse conoció jamás. Dentro estaban los títulos de propiedad de mis tierras, los contratos de mis negocios agrícolas, las inversiones que había hecho en silencio durante décadas mientras todos me veían como un simple campesino. El licenciado cerró la puerta despacio, estudiándome con preocupación. «Don Fulgencio, llevamos 30 años trabajando juntos. Conozco cada cláusula de su testamento. Todo está destinado a Valentina, como usted siempre quiso. ¿Qué pudo haber pasado para qué? Limpia mis zapatos con la lengua, viejo inútil. Eres mi esclavo hasta que te mueras». Las palabras de mi hija explotaron de mis labios como veneno que necesitaba expulsar. Eso me gritó delante de una mesa llena de sus amigos millonarios. Me hizo arrastrarme, licenciado. Me hizo sacar la lengua y lamer la suela de sus zapatos mientras todos reían. Mientras grababan con sus teléfonos. Mientras mi nieta de 6 años preguntaba, ¿por qué la abuela está castigando al abuelo así? El abogado dejó caer su taza. El café se derramó sobre los documentos de su escritorio, pero ninguno de los dos se movió para limpiarlo. Dios santo. Valentina hizo eso. ¿Por qué? Me senté pesadamente en la silla de cuero frente a su escritorio, sintiendo cada uno de mis años. Porque le dije que este mes no podía darle los 50,000 pesos extra que me pidió para remodelar su cocina. Le expliqué que había tenido gastos médicos, que necesitaba guardar algo para mis medicinas. Y ella se volvió loca, licenciado. Dijo que todo lo que tengo es suyo, que llevo años robándole su herencia al seguir vivo, que soy un parásito que se niega a morir para que ella pueda disfrutar lo que le pertenece. Saqué los documentos del folder con manos que ya no temblaban, ahora reemplazadas por una determinación de acero. Aquí está todo. Las 120 hectáreas de aguacate en Michoacán. Los invernaderos de tomate en Sinaloa. Las acciones de la empacadora. Los terrenos urbanos en Guadalajara que compré hace 30 años. Todo lo que construí pensando en dejarle un imperio. Pausé, tragando saliva. Quiero que el nombre de Valentina María Reyes desaparezca de cada documento. Que no herede ni un peso. Ni una pulgada de tierra. Nada. ¿Está completamente seguro? Don Fulgencio es su única hija, esto es. Comenzó el licenciado, pero levanté mi mano para detenerlo. Mi única hija murió esta noche, licenciado.
La que quedó es una extraña que ve a su padre como un cajero automático con piernas. Una mujer que disfruta humillar al hombre que vendió su juventud, su salud y su dignidad para que ella nunca conociera el hambre que yo conocí. Me incliné hacia adelante. Dígame, ¿cuánto vale su patrimonio completo? Haga números mientras prepara los nuevos papeles. El licenciado sacó su calculadora, sus dedos volando sobre las teclas mientras revisaba documentos. Conservadoramente, estamos hablando de aproximadamente 87 millones de pesos en activos totales. Las tierras solas valen más de 60 millones al precio actual del mercado. 87 millones. Casi 90 millones de pesos que mi hija creía que le caerían del cielo cuando yo cerrara los ojos. 90 millones que había ganado con el sudor que empapaba mi sombrero cada verano, con las noches sin dormir planeando cosechas, con los años lejos de casa supervisando tierras. Perfecto. Ni un centavo para ella. ¿Y a quién? El licenciado preparó su máquina de escribir, insertando el papel oficial con el sello notarial. A Rosa María Hernández, mi empleada doméstica de los últimos 25 años. Esa mujer que gana 8,000 pesos al mes y aún así me prepara té de hierbas cuando me ve triste. Que nunca me ha pedido nada más que permiso para visitar a su madre enferma. Que me trata con el respeto que mi propia sangre olvidó darme. Sonreí amargamente. Ella será mi heredera universal. Los dedos del licenciado se congelaron sobre las teclas. Don Fulgencio, eso es. Valentina lo demandará, peleará esto en cortes, alegará que usted no estaba en sus facultades mentales. Que lo intente. Tengo 74 años y la mente más clara que he tenido en décadas. Esta humillación me quitó las vendas, licenciado. Por primera vez veo a mi hija tal como es, una sanguijuela con mi apellido. Y los documentos médicos de la semana pasada probarán mi lucidez completa. Saqué los resultados de mi chequeo anual. Empiece a escribir. Quiero esto firmado antes del amanecer. El repiqueteo de la máquina de escribir llenó el silencio de la madrugada. Cada letra que aparecía en el papel era un clavo más en el ataúd de la codicia de mi hija. Cuando el licenciado giró el documento final hacia mí, leí cada palabra cuidadosamente. Mi nombre. La eliminación total de Valentina. El nombre de Rosa María como heredera universal. Las firmas. Los sellos. Lo irreversible. Última oportunidad para reconsiderar, don Fulgencio, susurró el licenciado, extendiendo la pluma. Tomé la pluma Mont Blanc que mi hija me había regalado el año pasado, probablemente comprada con mi propio dinero, y firmé con trazos firmes. Lo único que lamento es no haber hecho esto años atrás, cuando los primeros signos de su desprecio aparecieron. Eran las 4 de la madrugada cuando salí del despacho con los documentos sellados bajo el brazo. El cielo comenzaba a aclarar sobre San Miguel de las Flores. Sentí algo extraño en mi pecho mientras caminaba hacia mi camioneta. Paz. Por primera vez en 50 años de sacrificios no reconocidos, sentía paz. Recuerdo perfectamente el día que nació Valentina, hace 46 años en el pequeño hospital de San Miguel de las Flores, cuando yo tenía 28 años y trabajaba 18 horas diarias en los campos de maíz que arrendaba porque aún no podía comprar mis propias tierras. Su madre, mi Lupita en paz descanse, me mostró ese bulto rosado envuelto en cobijas blancas y me dijo: Fulgencio, esta niña será nuestra bendición, trabajaremos para que nunca conozca el hambre que nosotros conocimos, y yo juré en ese momento que mi hija tendría todo lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, dignidad. Durante los primeros años, Valentina era la niña más dulce del pueblo. Me esperaba en la puerta con sus trenzas despeinadas cuando yo regresaba del campo cubierto de tierra, me abrazaba las piernas sin importarle ensuciar su vestido y me decía: papi, cuando sea grande voy a trabajar contigo para que no estés tan cansado. Palabras que derretían mi corazón y me daban fuerzas para levantarme antes del amanecer cada día. Recuerdo sus cumpleaños sencillos pero llenos de amor, cuando con lo poco que teníamos le hacíamos fiestas en el patio donde todos los niños del vecindario venían a comer tacos y romper piñatas hechas por su madre, y Valentina agradecía cada regalo barato con besos y abrazos sinceros, sin importarle que no fueran las muñecas caras de las tiendas de la ciudad. La escuela primaria fue su época dorada, cuando ganaba todos los concursos de oratoria y llegaba a casa con diplomas que pegábamos orgullosos en la pared de la cocina, cuando su maestra la señorita Remedios me decía: don Fulgencio,
Su hija es brillante, debería considerar mandarla a una escuela mejor en Guadalajara. Y aunque el corazón se me partía de pensarla lejos, comencé a trabajar turnos extras para ahorrar lo suficiente. A los 12 años la inscribí en el Colegio Cervantes en la capital, vendí mi camioneta vieja y compré una más nueva para poder llevarla y traerla cada día porque no soportaba la idea de que viviera en un internado lejos de nosotros. Manejaba 2 horas de ida y 2 de vuelta diariamente mientras ella hacía tarea en el asiento trasero. Y nunca me quejé porque su felicidad era mi motor. Los fines de semana salíamos a caminar por la plaza del pueblo. Ella me tomaba del brazo y me presentaba orgullosa con sus amigas: este es mi papá, es el hombre más trabajador de todo Jalisco, y yo me inflaba de orgullo aunque llevara mi ropa remendada y mis botas llenas de lodo porque acababa de venir del campo. Su quinceañera fue el evento más grande que San Miguel había visto. Gasté 3 años de ahorros en ese vestido rosa que ella escogió, en la orquesta que vino desde Guadalajara, en el salón decorado con miles de flores, porque cuando me preguntó: papi, ¿puedo tener una fiesta como las de la ciudad? No pude negarle nada a esos ojos que brillaban con ilusión. Y cuando bailamos el vals y ella me susurró: gracias por hacer realidad mis sueños, eres el mejor papá del mundo, sentí que cada peso gastado, cada hora de trabajo, cada sacrificio había valido la pena completamente. Terminó la preparatoria con honores y cuando llegó la carta de aceptación de la Universidad de Guadalajara para estudiar Administración de Empresas, vendí 20 hectáreas de las mejores tierras que había comprado para pagarle no solo la colegiatura sino un departamento cerca del campus porque no quería que perdiera tiempo en camiones. Quería que se enfocara solo en estudiar y convertirse en la profesionista que yo nunca pude ser. Durante esos 4 años universitarios la visité cada fin de semana llevándole comida casera que su madre preparaba: frijoles, tortillas hechas a mano, mole que tardaba 2 días en prepararse, y Valentina recibía todo con alegría. Invitaba a sus amigas a comer y me presentaba: mi papá es empresario agrícola. Aunque yo seguía siendo un campesino que se ensuciaba las manos, pero ella me hacía sentir importante, valioso, amado. Su graduación fue el día más orgulloso de mi vida, verla con toga y birrete recibiendo su título con mención honorífica mientras yo lloraba en la primera fila sin importarme que los demás padres me miraran raro por mi traje barato y mi sombrero de palma, porque mi hija había logrado lo imposible: romper el ciclo de pobreza que había marcado a mi familia por generaciones. Cuando consiguió su primer trabajo en una empresa importante de Guadalajara, le compré su primer carro, un Honda Civic nuevo, porque dijo que necesitaba dar buena impresión profesional, y aunque significó vender más tierras, lo hice sin pensarlo porque invertir en mi hija siempre había sido mi mejor inversión, o eso creía en ese entonces. Los sacrificios comenzaron mucho antes de que Valentina naciera. Cuando conocí a su madre Lupita trabajando en los campos de don Arturo Mendoza, ella cortando jitomates bajo el sol implacable de julio y yo cargando costales que pesaban más que mi cuerpo flaco de 21 años, ambos ganando 30 pesos al día que apenas alcanzaban para tortillas y frijoles. Pero nos enamoramos entre surcos polvorientos, prometiéndonos un futuro mejor que construiríamos con nuestras propias manos callosas. Cuando nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, con anillos de latón que costaron 50 pesos los dos y un vestido prestado de su prima, hice un juramento secreto: nuestros hijos jamás conocerían el sabor del hambre que yo conocí cuando mi madre racionaba tortillas para que alcanzaran toda la semana. Jamás tendrían que dejar la escuela a los 11 años como yo para trabajar. Jamás sentirían la vergüenza de llegar descalzos a misa mientras otros niños presumían zapatos nuevos. Empecé arrendando 2 hectáreas de tierra pedregosa que nadie quería, levantándome a las 3 de la madrugada para regar con cubetas porque no había sistema de irrigación, trabajando hasta que mis manos sangraban y la espalda me gritaba por misericordia, pero cada peso que ahorraba lo guardaba en una lata enterrada bajo el piso de nuestra casa de adobe pensando: esto es para mis hijos, para su educación, para su futuro. Cuando Lupita quedó embarazada de Valentina, multipliqué mis esfuerzos como animal de carga, conseguí trabajo extra de noche vigilando los campos de otros hacendados, dormía 3 horas diarias y el resto trabajaba sin parar porque quería que mi esposa tuviera buena alimentación durante el embarazo, que el bebé naciera fuerte y saludable en un hospital de verdad y no en nuestra casa como nacían todos los hijos de campesinos pobres. El día del parto vendí mi única vaca lechera, la que nos daba leche para vender y sobrevivir. La vendí para pagar el hospital privado en Guadalajara porque el doctor del pueblo dijo que había complicaciones y Lupita necesitaba cesárea, y aunque eso significó pasar hambre los siguientes meses, valió la pena cuando vi a mi hija respirar por primera vez, rosada y perfecta, milagrosamente viva. Durante sus primeros años me convertí en 3 hombres trabajando simultáneamente.
Seguía cultivando mis tierras arrendadas, trabajaba de albañil los fines de semana construyendo casas para ricos en la ciudad y criaba puercos en nuestro traspatio que vendía cada 6 meses para pagar las medicinas cuando Valentina se enfermaba, porque mi niña era delicada, propensa a fiebres y gripas que requerían doctores caros y antibióticos que costaban el sueldo de una semana entera. Nunca olvidaré la vez que Valentina, con apenas 5 años, quiso una bicicleta rosada que vio en el aparador de una tienda durante nuestra visita anual a Guadalajara para el Día de Reyes. Sus ojitos brillaban con un deseo tan puro que no pude soportarlo, así que vendí mi reloj, el único objeto de valor que poseía porque había sido de mi padre. Lo vendí por 1,500 pesos para comprarle esa bicicleta importada que costaba el doble de lo que yo ganaba en un mes completo de trabajo matador. Cuando empezó la primaria y necesitaba uniformes nuevos cada año porque crecía como espiga, útiles escolares que parecían diseñados para vaciar las carteras de los padres, cuotas voluntarias que no eran tan voluntarias, comencé a hacer viajes a Michoacán comprando aguacates baratos para revenderlos en Guadalajara, manejando 12 horas seguidas en mi camioneta destartalada que se descomponía cada semana, durmiendo en la cabina para ahorrar dinero de hotel, alimentándome con tacos de frijoles, que preparaba en casa porque cada peso ahorrado era un peso para Valentina. A los 10 años ella necesitaba clases particulares de inglés porque todas sus amigas las tomaban y no quería que se sintiera menos. Así que trabajé turnos triples durante 6 meses seguidos hasta que un día me desmayé en el campo por deshidratación y agotamiento. Desperté en el hospital con suero intravenoso y el doctor regañándome: Don Fulgencio, su cuerpo tiene límites. Va a morir si sigue así. Pero apenas salí del hospital regresé al trabajo porque las clases de inglés costaban 2,000 pesos mensuales y mi hija no podía atrasarse. Los veranos eran especialmente duros porque Valentina quería ir a campamentos de verano como sus amigas, experiencias que costaban fortunas pero que según ella formaban su carácter y ampliaban sus horizontes, y aunque significaba endeudarme con prestamistas que cobraban intereses criminales, lo hacía porque no soportaba ver decepción en sus ojos cuando todas sus compañeras presumían sus aventuras y ella no tenía nada que contar. Vendí mi herencia familiar, las 3 hectáreas que mi abuelo había dejado específicamente para mí con la instrucción de nunca venderlas porque era nuestra raíz, nuestro sustento garantizado. Las vendí para pagarle la preparatoria en el colegio privado más prestigioso de la región donde las colegiaturas costaban lo que un campesino ganaba en un año. Pero Valentina insistía que necesitaba contactos de calidad para su futuro profesional y yo, idiota enamorado de mi hija, creí que invertir en su red social era invertir en su éxito. Lupita me rogaba que bajáramos el ritmo, que Valentina entendiera nuestras limitaciones, que una educación pública era suficiente, pero yo no podía soportar la idea de que mi hija sintiera inferioridad frente a sus compañeros ricos, así que seguí trabajando como esclavo voluntario de sus sueños cada vez más caros y exigentes. Cuando llegó la universidad, las colegiaturas privadas me obligaron a hipotecar tierras que había comprado con décadas de sudor, firmé papeles que comprometían mi futuro porque su presente era lo único que me importaba, porque cada logro de Valentina justificaba mi existencia entera de sacrificio perpetuo. O eso me repetía cada noche cuando caía muerto de cansancio en mi cama matrimonial vacía después de que Lupita muriera de cáncer que no pudimos tratar adecuadamente porque todo el dinero se iba en la universidad de nuestra hija. El primer golpe al corazón llegó cuando Valentina tenía 22 años y trajo a su novio Ricardo a conocerme, un muchacho de familia adinerada de Guadalajara que estudiaba medicina y conducía un BMW último modelo. Recuerdo que llegué del campo ese día completamente sucio porque había estado reparando un sistema de riego roto. Extendí mi mano para saludarlo con genuina alegría de conocer al pretendiente de mi hija y ella literalmente me apartó diciendo: «Papá, mejor ve a bañarte primero, hueles horrible», con una vergüenza en su voz que nunca antes había escuchado, y Ricardo rió incómodo mientras yo me alejaba sintiéndome pequeño en mi propia casa. Semanas después, durante una cena familiar donde preparé mi mejor mole pensando en impresionar al muchacho, Valentina pasó toda la noche corrigiéndome delante de él: «No se dice aiga, papá, se dice haya. No comas con tortilla, usa cubiertos, no hables con la boca llena». Como si yo fuera un niño maleducado y no el hombre que había sacrificado todo para que ella pudiera sentarse en esa mesa con manteles bordados que costaron una fortuna. La boda de Valentina 3 años después fue la consolidación de su nueva identidad. Insistió en un evento de 500 invitados en el hotel más lujoso de Guadalajara que me costó el equivalente a 5 años de ganancias, pero lo peor no fue el precio sino el momento en que me pidió que no invitara a mis amigos del pueblo porque no encajan con la imagen que queremos proyectar.
y cuando protesté diciendo que esa gente me había ayudado toda la vida, ella respondió fríamente: papá, esto es mi día. Necesito que por una vez pienses en lo que yo necesito y no en tus sentimientos. Palabras que me cortaron pero que tragué con sonrisa forzada porque seguía creyendo que era solo nervios de novia. Durante la ceremonia me senté en primera fila sintiéndome extraño en mi traje rentado que picaba, viendo como todos los invitados eran gente elegante que me miraba como bicho raro, y cuando llegó el momento del vals padre-hija, Valentina me susurró al oído mientras bailábamos: trata de no pisar mis zapatos, costaron más que tu camioneta. Una broma que no sonó a broma sino a desprecio disfrazado de humor, pero yo reí porque no quería arruinar su momento perfecto con mi sensibilidad exagerada de viejo sentimental. Después del matrimonio, las visitas se volvieron espaciadas. Pasamos de vernos cada semana a una vez al mes, luego cada 3 meses, y cada encuentro se sentía más como obligación que como amor filial. Ella llegaba apurada, revisaba su teléfono constantemente, suspiraba cuando yo intentaba contarle sobre las cosechas o los problemas en el rancho. Los cumpleaños se convirtieron en llamadas telefónicas de 2 minutos donde ella cantaba rápidamente las mañanitas mientras yo escuchaba ruido de tráfico de fondo. Preguntaba: ¿ya te llegó la transferencia que te mandé? Como si el dinero reemplazara su presencia, y colgaba antes de que yo pudiera decirle cuánto la extrañaba, cuánto necesitaba verla, cuánto dolía envejecer solo en esta casa llena de recuerdos de cuando éramos familia. El día que cumplí 70 años esperé todo el día su visita porque había dicho que vendría. Preparé su comida favorita, limpié la casa hasta dejarla brillante, me puse mi mejor camisa y esperé sentado en el portal desde las 10 de la mañana, pero nunca llegó. Solo recibí un mensaje de texto a las 11 de la noche diciendo: perdón papi, se complicó el día, te compenso el próximo mes. Una compensación que jamás llegó porque el siguiente mes tampoco vino, ni llamó ni preguntó si seguía vivo. Cuando murió mi compadre Esteban, mi mejor amigo de toda la vida, llamé a Valentina llorando porque necesitaba consuelo, alguien que entendiera que había perdido al hombre que me había acompañado en las buenas y las malas durante 50 años, y ella respondió: papá, estoy en una junta importante, ¿puedes llamarme después? Y colgó. Nunca volvió a llamar, nunca preguntó cómo estaba, como si mi dolor fuera un inconveniente menor en su apretada agenda de mujer importante. Las peticiones de dinero se multiplicaron exponencialmente. Necesitaba remodelar la cocina, cambiar el carro, pagar la escuela privada de mi nieta, comprar casa en la playa, invertir en un negocio, y cada vez que yo vacilaba o pedía tiempo para juntar el dinero, su tono se volvía frío, cortante, amenazante con frases como: después no vengas llorando cuando necesites que te cuide en tu vejez, o espero que cuando te mueras al menos dejes algo que valga la pena porque hasta ahora solo ha sido una carga. Hubo un momento especialmente doloroso cuando llegué sin avisar a su casa llevándole tamales que había hecho pensando en sorprenderla, y ella abrió la puerta visiblemente molesta diciendo: papá, no puedes venir así sin llamar, tengo visitas importantes. Y cuando le extendí la canasta de tamales calientes preparados con amor, ella los tomó y los dejó en una mesa del recibidor como si fueran basura. Ni siquiera me invitó a pasar, me dejó parado en el umbral como vendedor ambulante mientras sus amigas reían adentro, y tuve que manejar 2 horas de regreso a casa con el corazón destrozado preguntándome en qué momento la niña que me abrazaba con amor incondicional se había convertido en esta extraña que sentía vergüenza de su propio padre. Lo que Valentina jamás supo, lo que nadie en San Miguel de las Flores imaginaba, era que detrás del campesino humilde que conducía una camioneta vieja y usaba ropa remendada, se escondía uno de los terratenientes más ricos de Jalisco. Un imperio construido ladrillo por ladrillo en absoluto silencio durante 50 años de estrategia brillante disfrazada de suerte campesina. Todo comenzó cuando tenía 25 años y un hacendado borracho me ofreció vender 5 hectáreas de tierra aparentemente inútil por 10,000 pesos, terreno pedregoso que todos consideraban basura, pero yo había notado que el gobierno estaba planeando construir una carretera que pasaría exactamente por ese lugar. Información que escuché por casualidad cuando reparaba el techo de la oficina municipal, así que vendí todo lo que tenía incluyendo los aretes de oro de mi madre para comprar esas tierras malditas que 3 años después se convirtieron en zona comercial cuando llegó la carretera, revendiéndolas por 200,000 pesos que nadie esperaba que un simple campesino pudiera generar. Con ese dinero no compré lujos ni presumí riqueza, al contrario, seguí vistiendo igual de humilde mientras secretamente adquiría tierras en pueblos vecinos que intuía crecerían, como esas 30 hectáreas en las afueras de Guadalajara que compré en 1978 por 50,000 pesos cuando todos decían que estaba loco porque Guadalajara nunca crecerá hacia allá,
tierras que ahora valen más de 40 millones porque la ciudad se expandió exactamente como yo había predicho estudiando mapas y planes urbanos en la biblioteca municipal cada domingo mientras todos dormían su cruda. Aprendí a leer el futuro en las decisiones gubernamentales. Cuando escuchaba rumores de nuevas escuelas, compraba terrenos cercanos sabiendo que las familias querrían vivir ahí. Cuando veían construir hospitales, adquiría propiedades en un radio de 3 kilómetros. Cuando mencionaban parques industriales, me adelantaba comprando acceso a caminos que después rentaba a empresas por fortunas mensuales. En 1985, durante la crisis económica que arruinó a medio México, yo multipliqué mi fortuna comprando a precios ridículos las tierras que agricultores desesperados vendían para sobrevivir. Llegué a adquirir 60 hectáreas de aguacate en Michoacán por el equivalente a $30,000 que hoy producen 4 millones anuales en exportaciones a Estados Unidos y Europa, operación que manejo a través de una empresa fantasma registrada a nombre de un prestanombre de absoluta confianza. Mis inversiones se diversificaron estratégicamente. 120 hectáreas de aguacate orgánico en Uruapan que rentan solas más de 3 millones al año, 80 hectáreas de invernaderos de tomate en Sinaloa con contratos de exportación garantizados, 40 hectáreas de berries en Irapuato que abastecen cadenas internacionales, y tierras urbanas en zonas que transformé secretamente de agrícolas a comerciales, sobornando funcionarios municipales con cantidades insignificantes comparadas con las ganancias millonarias que generarían. Tengo un edificio completo de oficinas en el centro de Guadalajara que compré cuando era zona abandonada en los 90s, edificio que ahora renta espacios a despachos de abogados y empresas tecnológicas por cantidades que superan el millón mensual, y nadie sabe que el dueño es el viejo campesino que aparece cada 3 meses disfrazado de plomero para revisar las instalaciones mientras en realidad superviso mi propiedad. Desarrollé un sistema perfecto de ocultamiento. Todas mis tierras están registradas bajo sociedades anónimas con nombres genéricos como Agroindustrias del Bajío S.A. o Inmobiliaria Occidental de México, sociedades administradas por el licenciado Morales, quien es el único que conoce la verdadera extensión de mi imperio, recibiendo 5% de las ganancias por su silencio absoluto y gestión impecable que ha convertido mis intuiciones campesinas en fortunas corporativas. Compré acciones de la empacadora regional cuando estaba en bancarrota por 2 millones de pesos, la reestructuré contratando administradores competentes y ahora vale 20 veces mi inversión inicial generando dividendos trimestrales que depositan directamente en cuentas de Islas Caimán que ni el SAT conoce. Invertí en startups agrícolas cuando nadie entendía qué significaba esa palabra, financié desarrollo de tecnologías de riego que ahora licencio internacionalmente, tengo patentes de semillas mejoradas que generan regalías pasivas. Y todo mientras seguía apareciendo cada mañana en mi rancho con botas viejas y sombrero deshilachado para que nadie sospechara que el campesino analfabeto había construido un emporio de casi 90 millones de pesos. La ironía más grande era ver a Valentina pedirme préstamos de 50,000 pesos mientras yo movía millones diariamente, verla presumir su casa de 3 millones mientras yo poseía propiedades valuadas en 60 millones, escucharla llamarme pobre viejo cuando podría comprar su vida entera 100 veces sin sentir el impacto en mis cuentas bancarias. Mantuve esta doble vida religiosamente porque había aprendido que mostrar riqueza atraía envidia, impuestos, familiares pidiendo dinero, y sobre todo porque quería que Valentina me amara por ser su padre, no por mi dinero, quería que su cariño fuera genuino y no calculado. Aunque ahora entiendo que esa prueba fue mi mayor error porque descubrí demasiado tarde que ella solo amaba lo que yo podía darle, no lo que yo era. Valentina llamó ese martes a las 10 de la mañana con una voz extrañamente dulce que no escuchaba desde hacía años, diciendo: «Papá, quiero que vengas a cenar el sábado. Voy a presentarte a gente muy importante y quiero que conozcas mis nuevos amigos empresarios». Palabras que me llenaron de una alegría tonta porque interpreté esa invitación como reconciliación, como señal de que finalmente mi hija sentía orgullo de su viejo padre y quería incluirme en su vida sofisticada de ejecutiva exitosa. Pasé los siguientes 4 días preparándome como adolescente nervioso para su primera cita. Fui a Guadalajara a comprar ropa nueva en tiendas departamentales donde nunca había entrado. Gasté 8,000 pesos en un traje gris que el vendedor aseguró era elegante pero discreto, otros 2,000 en zapatos de piel que me apretaban horriblemente pero lucían presentables, 1,500 en camisa blanca italiana y corbata de seda, porque quería que Valentina se sintiera orgullosa cuando me vieran sus amigos importantes y no avergonzada del campesino de siempre. Me corté el cabello en una barbería cara del centro donde cobraban 300 pesos por lo que en mi pueblo costaba 50. Me hice manicure por primera vez en mi vida porque las señoritas insistieron que las manos son la carta de presentación.
aunque ningún barniz podía ocultar las callosidades de 50 años trabajando la tierra. Esas manos que habían construido el imperio secreto que financiaba la vida de lujo de mi hija ingrata. Compré vino francés que costó 2.500 pesos la botella después de preguntarle al sommelier cuál impresionaría a gente que sabe de vinos finos. Chocolate suizo para mi nieta que encontré en tienda gourmet por 900 pesos la caja. Y flores importadas para Valentina que el florista armó en arreglo elegante cobrándome 1.200 pesos por rosas que probablemente cultivaban en invernaderos como los míos propios. El sábado me desperté a las 5 de la mañana aunque la cena era a las 8 de la noche. Me bañé 2 veces usando jabón caro que compré especialmente, me rasuré con cuidado dejando mi piel irritada pero impecable, me puse loción que el vendedor recomendó como fragancia masculina sofisticada, y que olía a algo químico muy diferente al olor honesto de tierra y sudor al que estaba acostumbrado. Llegué a casa de Valentina en mi camioneta vieja que contrastaba brutalmente con los autos de lujo estacionados en su privada exclusiva, autos que costaban más que casas completas en mi pueblo, y por un momento consideré irme para no avergonzarla, pero el deseo de reconectar con mi hija pudo más que mi inseguridad. Toqué el timbre a las 8 en punto, siempre puntual como me enseñó mi padre, y cuando Valentina abrió la puerta luciendo vestido negro carísimo y joyas brillantes, noté inmediatamente algo extraño en su sonrisa, algo depredador que no supe identificar pero que debió haberme advertido del infierno que vendría. Me saludó con beso en mejilla que se sintió falso, mecánico, tomó las flores y el vino sin agradecimiento real, más como quien recibe tributo obligatorio que regalo de amor, y me guió a la sala donde 8 personas elegantes bebían champán en copas de cristal que probablemente costaban más que mi traje nuevo completo. Amigos, les presento a mi padre Fulgencio, el campesino del que les he hablado, dijo con énfasis extraño en la palabra campesino, como presentando atracción de circo en lugar de padre, y todos me miraron con esa curiosidad incómoda con que la gente mira animales en zoológico, evaluando, juzgando, encontrándome pintoresco o patético según su perspectiva particular. Me ofrecieron champán que acepté torpemente, la copa resbaló en mis dedos nerviosos casi tirándola, provocando risitas disimuladas entre los invitados que intercambiaban miradas de superioridad divertida, y Valentina puso los ojos en blanco con vergüenza apenas contenida que fingió ser preocupación diciendo «Cuidado papá, esas copas son baccarat, cuestan más de lo que imaginas». Durante la cena elaborada servida por meseros uniformados en su propia casa, me senté en la cabecera como invitado especial pero me sentí como espécimen bajo microscopio, cada movimiento mío observado y comentado sutilmente, cuando usé la cuchara equivocada para la sopa, cuando partí el pan con manos en lugar de cortarlo con cuchillo, cuando bebí agua del vaso incorrecto, cada error etiqueta generaba susurros y sonrisas condescendientes que Valentina no hacía nada por detener. La conversación giraba alrededor de temas que yo no entendía, mercados bursátiles, inversiones en criptomonedas, viajes a Dubái y París, restaurantes con estrellas Michelin, marcas de ropa que costaban salarios mensuales, y cada vez que intentaba participar mencionando algo de agricultura o clima, todos asentían educadamente antes de cambiar tema inmediatamente como si mis palabras fueran ruido molesto interrumpiendo sinfonía sofisticada. Valentina contó anécdotas de mi pintoresca crianza campesina usando tono que convertía mi vida en chiste. Relató cómo yo creía que los aviones eran pájaros mecánicos la primera vez que vio uno, como pensaba que el elevador era brujería cuando visitamos un edificio alto, inventando o exagerando historias que me pintaban como ignorante adorable en lugar del hombre que había construido imperio empresarial bajo sus narices ciegas. Los postres llegaron. Algo francés que no pude pronunciar bien y que Valentina corrigió delante de todos, no papá, se dice mousse au chocolat, no mousse de chocolate, y la humillación ya era constante como música de fondo, pero aún no llegaba el crescendo devastador que destruiría para siempre cualquier ilusión de amor filial. Después del postre todos pasamos a la sala de entretenimiento que Valentina había remodelado gastando 200.000 pesos que yo le había dado prestados y que jamás pensaba devolverme, cuando uno de sus amigos, un tipo arrogante llamado Sebastián que presumía ser desarrollador inmobiliario sin saber que yo controlaba más propiedades que él jamás vería, derramó accidentalmente vino tinto sobre los zapatos italianos color vino de Valentina, esos Prada que había comprado en su último viaje a Milán y de los cuales no dejaba de presumir que costaron 45.000 pesos. El silencio se hizo denso cuando Valentina miró sus zapatos manchados, su rostro transformándose en máscara de furia que reconocí de mi propia genética campesina pero pervertida en crueldad pura, y en lugar de enojarse con Sebastián que era millonario útil para sus contactos, giró hacia mí con odio líquido en sus ojos diciendo «Papá, limpia esto inmediatamente».
Para algo tienes que servir además de avergonzarme toda la noche. Me levanté confundido buscando servilletas mientras todos observaban incómodos, pero cuando regresé con papel absorbente ella lo arrebató de mis manos tirándolo al suelo gritando, «No con papel, idiota. Esos zapatos cuestan más de lo que ganarás en un año con tus pinches tierras miserables, se limpian adecuadamente», y entonces pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. «Arrodíllate y limpialos con tu lengua. Quiero ver si al menos sirves como trapo humano, ya que como padre has sido una decepción total». El tiempo se detuvo. Los 8 invitados dejaron de respirar esperando que fuera broma macabra. Yo quedé petrificado, incapaz de procesar que mi propia hija, la niña que había cargado en brazos durante miles de noches cuando lloraba de bebé, estuviera pidiéndome semejante degradación, pero cuando moví los labios para protestar ella gritó histérica, «Te dije que te arrodilles. Eres mi esclavo hasta que te mueras porque todo lo que tienes me pertenece. Cada peso que ganas es mi herencia que sigues robándome al negarte a morirte de una vez». Las risas nerviosas de algunos invitados se convirtieron en carcajadas cuando, humillado hasta el alma, comencé a arrodillarme lentamente sintiendo mis rodillas crujir contra el mármol frío, mis 74 años pesando toneladas mientras descendía hacia la humillación más grande de mi vida. Valentina extendió su pie imperiosamente, el zapato manchado brillando bajo las luces del candelabro de cristal que también había comprado con mi dinero, y cuando vacilé sintiendo lágrimas quemar mis ojos, ella puso ese zapato en mi cara empujándome hacia atrás gritando, «¿Qué esperas, viejo inútil? Demuestra para qué sirves. Lamé como el perro que eres». Cerré los ojos sintiendo mi dignidad desmoronándose mientras sacaba la lengua temblando, el sabor del cuero mezclándose con el vino ácido y algo más amargo que era mi propia humillación. Pasé mi lengua por la superficie del zapato sintiendo las texturas mientras Valentina reía diabólicamente diciendo, «Miren, les dije que mi padre haría cualquier cosa por dinero». Es patético como los viejos se aferran a la esperanza de que lo sigan queriendo. Los invitados tenían sus teléfonos afuera grabando mi degradación, algunos riéndose abiertamente, otros mirando incómodos pero sin intervenir porque la crueldad ajena siempre es entretenimiento cuando no nos toca sufrirla, y mi nieta de 6 años apareció en la escalera preguntando inocentemente, «Mami, ¿por qué el abuelito está lamiendo tus zapatos? ¿Es un juego?», pregunta que provocó más carcajadas mientras Valentina respondía, «Sí, mijita, es un juego donde los viejos pobres aprenden su lugar en el mundo». Limpié ese zapato maldito durante lo que parecieron horas, pero fueron probablemente 2 minutos eternos, sintiendo pedazos de mi alma desprenderse con cada pasada de lengua, escuchando comentarios crueles como «deberías cobrar entrada por este espectáculo» o «también lava platos con la lengua» o «qué educado el señor, acepta cualquier trabajo». Hasta que finalmente Valentina apartó su pie diciendo «Suficiente, me estás dando asco, ya cumpliste tu propósito de entretener a mis invitados», demostrando lo patético que puede ser un padre desesperado por amor. Me levanté con dificultad, mis rodillas protestando, mi boca sabiendo a vergüenza y odio, y cuando intenté mirar a Valentina buscando algún rastro de remordimiento en sus ojos, solo encontré desprecio absoluto mezclado con satisfacción sádica de quien acaba de establecer jerarquía de poder definitiva. Salí de esa casa en silencio mientras seguían riendo y comentando mi humillación como anécdota divertida para contar en futuras cenas. Conduje las 2 horas de regreso a San Miguel con lágrimas silenciosas corriendo por mis mejillas arrugadas, sin música, sin pensamientos coherentes, solo el eco de «eres mi esclavo hasta que mueras», rebotando en mi cráneo como sentencia de muerte emocional. Llegué a mi casa vacía a medianoche, me miré al espejo del baño viendo al hombre destrozado que Valentina había creado, y fue en ese momento cuando la tristeza se transformó en algo más poderoso, determinación férrea de enseñarle que los esclavos también pueden rebelarse, que el amor tiene límites incluso el de padre, y que estaba a punto de descubrir cuánto cuesta humillar al hombre equivocado. Esa noche no dormí ni un segundo, me quedé sentado en mi sillón desgastado mirando las fotografías enmarcadas que cubrían las paredes de mi sala, Valentina bebé en mis brazos, Valentina en su primera comunión, Valentina graduándose, Valentina en su boda. Una cronología fotográfica de amor paternal que ahora parecía colección de evidencias de mi propia estupidez monumental. A las 3 de la madrugada tomé cada fotografía y las fui volteando contra la pared una por una, sintiendo cada giro como acto de exorcismo necesario, liberándome simbólicamente de la hija que ya no existía o quizás nunca existió fuera de mi imaginación desesperada por creer en bondad donde solo había codicia calculada. El sabor de sus zapatos todavía contaminaba mi boca a pesar de haberme cepillado los dientes 4 veces con pasta dental que quemaba pero no purificaba la humillación incrustada en mi lengua como tatuaje invisible,
y cada vez que tragaba saliva sentía asco no solo de ella sino de mí mismo por haber permitido que mi amor de padre se convirtiera en debilidad explotable. Revisé mentalmente cada momento de los últimos años buscando señales que había ignorado deliberadamente. Sus visitas espaciadas coincidiendo exactamente con sus necesidades financieras, sus llamadas telefónicas terminando abruptamente cuando mencionaba sentirme solo, sus abrazos mecánicos durando exactamente 3 segundos cronometrados como quien cumple obligación contractual, sus te quiero papá sonando cada vez más como dame dinero papá traducido en palabras socialmente aceptables. Me levanté del sillón a las 4 de la madrugada con claridad mental que no experimentaba desde hacía décadas. Caminé hacia mi estudio secreto que mantenía con llave y que contenía la documentación real de mi imperio oculto. Carpetas organizadas meticulosamente con títulos de propiedad, estados de cuenta bancarios mostrando saldos de 7 cifras, contratos de exportación, certificados de acciones, todo el papel que probaba que el campesino humillado era en realidad magnate disfrazado. Saqué mi testamento actual donde Valentina figuraba como heredera universal de absolutamente todo. Leí cada cláusula sintiendo náusea al ver cómo había redactado declaraciones de amor eterno junto a cada asignación de propiedades, frases ridículas como a mi amada hija Valentina, luz de mi vida, acompañando la transferencia de 60 hectáreas que valían 40 millones de pesos. Calculé mentalmente cuánto había gastado en ella durante 46 años. Educación privada sumando probablemente 8 millones, regalos y caprichos otros 5 millones, su boda 3 millones, ayudas económicas temporales que nunca devolvió aproximadamente 15 millones. Más gastos menores que acumulados fácilmente llegaban a 35 millones de pesos invertidos en criar a la víbora que acababa de morderme en mi vejez vulnerable. La ironía me golpeó como puñetazo. Había trabajado como esclavo real durante 50 años construyendo imperio para que ella viviera como reina, solo para que me convirtiera en esclavo literal lamiendo sus zapatos importados comprados con mi dinero en mi propia humillación autofinanciada. Tomé papel y pluma comenzando a escribir lista meticulosa de todos mis activos. Necesitaba visualizar exactamente qué le estaba quitando. Las tierras de Michoacán que generaban 4 millones anuales, los invernaderos de Sinaloa produciendo 3 millones, las propiedades urbanas rentando 1,5 millones mensual, las acciones de la empacadora valuadas en 20 millones, terrenos sin desarrollar en zonas de crecimiento futuro valuados conservadoramente en 15 millones, cuentas bancarias en Islas Caimán con 5 millones, y propiedades adicionales que ni siquiera recordaba porque mi portafolio había crecido tanto que perdí cuenta exacta. El total superaba los 90 millones de pesos, cantidad obscena que Valentina asumía caería en sus manos codiciosas cuando yo cerrara los ojos, dinero que ella ya gastaba mentalmente en sus fantasías materialistas sin saber que estaba a punto de despertar a pesadilla de justicia poética. Pensé cuidadosamente a quién debería heredar este imperio construido con sudor y lágrimas, considerando opciones: caridad que beneficiaría a extraños anónimos, fundación que llevaría mi nombre perpetuamente, o alguien que realmente mereciera recompensa por tratarme con dignidad humana básica que mi propia sangre negaba. Rosa María Hernández apareció en mi mente como respuesta obvia. 25 años trabajando en mi casa ganando apenas 8,000 pesos mensuales, jamás pidiendo aumento ni regalos ni favores especiales, solo llegando puntualmente cada mañana para limpiar, cocinar y sobre todo escuchar mis historias repetitivas con paciencia de santa mientras Valentina suspiraba impaciente cuando yo intentaba conversar. Rosa María quien preparaba té de hierbas cuando me veía triste sin preguntar razones porque respetaba mi privacidad, quien recordaba mi cumpleaños con pastel humilde hecho en casa mientras Valentina enviaba transferencias bancarias impersonales, quien preguntaba genuinamente cómo amaneció don Fulgencio, cada mañana esperando respuesta real en lugar de formalidad vacía. Decidí en ese momento que Rosa María heredaría absolutamente todo, no porque la amara como hija, sino porque merecía la recompensa que el universo le debía por ser buena persona en mundo lleno de Valentinas depredadoras, y porque la cara de mi hija al descubrir que mujer que ganaba 8,000 mensuales ahora controlaba 90 millones sería venganza más dulce que cualquier confrontación directa. A las 5 de la madrugada marqué el número del licenciado Morales sabiendo que madrugaba siempre, y cuando contestó con voz somnolienta le dije simplemente necesito verte esta noche, vamos a cambiar mi testamento completamente, y necesito que sea irrevocable, inapelable, blindado legalmente contra cualquier intento de mi hija por impugnarlo. Escuchando el silencio sorprendido antes de su estaré esperándolo don Fulgencio, que confirmaba el inicio de mi rebelión definitiva contra la tiranía del amor filial no correspondido.
Durante los 3 días siguientes me convertí en estratega militar planificando operación de desheredación con precisión que habría impresionado a generales experimentados, transformando dolor en combustible para maquinaria legal implacable que destruiría las expectativas financieras de Valentina sin posibilidad de apelación o reversión. El domingo por la mañana conduje a Guadalajara visitando al doctor Ramírez, geriatra prestigioso que me había tratado el mes anterior, explicándole necesidad de certificación médica completa demostrando mis facultades mentales estaban intactas al 100% porque anticipaba que Valentina intentaría alegar demencia senil cuando descubriera el testamento nuevo. El doctor, hombre serio de 60 años con reputación impecable, realizó batería exhaustiva de pruebas, examen cognitivo mini-mental que pasé con puntaje perfecto 30 sobre 30, evaluación neurológica donde identifiqué correctamente fecha, lugar y presidente actual. Pruebas de memoria donde recordé detalles específicos de eventos recientes demostrando lucidez completa, resonancia magnética cerebral mostrando funcionamiento neurológico normal para mi edad y finalmente dictamen médico. Firmado y sellado declarando don Fulgencio Reyes muestra capacidad mental plena, juicio intacto y capacidad completa para tomar decisiones legales y financieras, documento que el licenciado Morales guardó como primera línea de defensa contra futuros ataques legales. Esa misma tarde contraté servicios de estudio jurídico Zambrano y Asociados, bufete especializado en litigios de herencias y conocido por ganar casos imposibles defendiendo testamentos contra familiares codiciosos, pagando anticipo de 200,000 pesos que aseguraba su representación inmediata si Valentina demandaba. Y pasé 4 horas explicándole situación completa mientras grababan mi testimonio en video donde narraba cronología de humillaciones culminando en incidente de zapatos. Evidencia audiovisual que demostraría mis razones para desheredar no eran capricho, sino respuesta justificada a maltrato sistemático. El lunes visité 3 notarios diferentes en ciudades separadas solicitando copias certificadas del testamento nuevo, estrategia de redundancia legal que el licenciado Morales sugirió para evitar que documento único pudiera ser robado, destruido o impugnado. Cada notario sellando copias idénticas que distribuimos en 3 cajas fuertes ubicadas en bancos distintos con instrucciones específicas de abrirse únicamente tras mi muerte o con orden judicial. Reorganicé estructura completa de mis empresas fantasma creando blindaje corporativo adicional. Transferí propiedades entre sociedades diferentes haciendo rastreo más difícil. Actualicé escrituras públicas con restricciones de venta que impedirían liquidación rápida incluso si Valentina heredara algo. Establecí fideicomisos irrevocables administrados por instituciones bancarias que garantizaban continuidad de operaciones independientemente de herederos y contracté firma de contadores forenses para auditar todo mi imperio creando documentación que probaría origen legítimo de cada peso contra posibles acusaciones de lavado de dinero que abogados desesperados podrían inventar. El martes convoqué reunión secreta con Rosa María en cafetería discreta del centro donde nunca me reconocerían. Mujer humilde llegó nerviosa pensando había cometido error laboral, y cuando le expliqué decisión de convertirla en heredera universal casi se desmaya de shock incrédulo tartamudeando don Fulgencio, no puedo aceptar, es demasiado, su hija. Pero levanté mano deteniéndola explicando que precisamente porque ella rechazaba la fortuna merecía recibirla más que quien la exigía como derecho divino. Le detallé magnitud exacta del imperio que heredaría, 90 millones de pesos en activos diversos, empresas generando millones anuales, propiedades que la convertirían instantáneamente en una de las mujeres más ricas de Jalisco. Todo a cambio de absolutamente nada excepto haberme tratado con dignidad básica que debería ser gratuita pero en mi experiencia resultó invaluable. Rosa María lloró abrazándome en medio del café mientras otros clientes nos miraban curiosos viendo empleada doméstica abrazando anciano en escena que parecía telenovela barata pero era justicia poética en su máxima expresión. Y le hice jurar silencio absoluto hasta mi muerte porque elemento sorpresa sería crucial para impacto emocional completo cuando Valentina descubriera su castigo económico. El miércoles regresé con licenciado Morales para sesión maratoniana de 7 horas redactando cláusulas específicas diseñadas para causar máximo dolor legal, desheredación expresa y total de Valentina María Reyes por maltrato físico y psicológico documentado, prohibición absoluta de impugnar testamento bajo pena de perder cualquier mínima pensión alimenticia. Grabación en video de don Fulgencio Reyes explicando razones de desheredación para ser reproducida en caso de litigio. Certificación médica anexa demostrando plenas facultades mentales al momento de firmar, designación de albacea independiente para evitar manipulación familiar, cada cláusula como clavo adicional en ataúd de las ambiciones de Valentina.
Contraté detective privado para investigar finanzas de mi hija, descubriendo endeudamiento masivo que explicaba su desesperación por mi herencia, tarjetas de crédito con saldos de 800,000 pesos, préstamos bancarios por 2 millones, hipoteca de su casa ascendiendo a 4 millones, deudas con agiotistas por 500,000. Total de más de 7 millones en pasivos que había escondido mientras presumía vida de millonaria financiada con dinero prestado, esperando saldar todo cuando heredara mi fortuna que jamás llegaría. Documenté cada llamada telefónica donde Valentina mencionaba mi herencia futura como si fuera salario garantizado, grabé conversaciones donde calculaba cuánto tiempo me quedaba de vida con frialdad de aseguradora evaluando riesgo, recopilé mensajes de texto donde me apresuraba a morir con frases como «ya deberías estar descansando en paz con mamá» o «80 años es demasiado, hasta los árboles se caen solos», evidencia de crueldad premeditada que cualquier juez encontraría repugnante. El jueves finalicé todos los detalles. Actualicé pólizas de seguro de vida nombrando a Rosa María como beneficiaria, eliminando a Valentina. Transferí cuentas bancarias personales a nuevo banco donde mi hija no tenía información. Cambié todas mis contraseñas digitales y claves de cajas fuertes. Incluso modifiqué testamento vital estableciendo que Valentina jamás podría tomar decisiones médicas si quedaba incapacitado, porque no confiaba que no acelerara mi muerte para cobrar herencia inexistente. La noche del jueves, 4 días después de humillación de zapatos, firmé documentos finales rodeado de 3 testigos imparciales, 2 cámaras de video grabando desde ángulos diferentes, y presencia de notario que certificó cada hoja con sellos oficiales que harían reversar desheredación virtualmente imposible sin importar cuántos abogados caros Valentina contratara con dinero que no tenía. El viernes a las 2 de la madrugada, exactamente una semana después de lamer los zapatos de mi hija, me senté frente al escritorio de caoba del licenciado Morales rodeado de testigos que habían jurado confidencialidad absoluta. El doctor Ramírez, quien certificaría mi cordura, la licenciada Campos, especialista en derecho sucesorio como testigo técnico, y don Abundio Miranda, notario con 40 años de experiencia cuya firma tenía peso de ley inquebrantable en cualquier tribunal del país. Las luces del despacho creaban atmósfera casi religiosa mientras el licenciado Morales colocaba frente a mí el documento definitivo, 37 páginas de venganza legal redactadas en lenguaje jurídico impecable que transformaban humillación en justicia, dolor en poder, lágrimas en acero templado que cortaría las expectativas de Valentina como guillotina precisa. Leí cada palabra lentamente, saboreando la ironía de cada cláusula. Por la presente desheredo total, absoluta e irrevocablemente a mi hija Valentina María Reyes por maltrato psicológico y físico que incluye pero no se limita a humillación pública, degradación deliberada y explotación financiera sistemática documentada exhaustivamente en anexos adjuntos. Palabras que sonaban a música celestial después de años de silencio cobarde disfrazado de amor incondicional. La cláusula siguiente especificaba con brutalidad clínica: Valentina María Reyes no recibirá absolutamente nada de mi patrimonio valuado en 87 millones de pesos, ni propiedades, ni efectivo, ni acciones, ni derechos sobre empresas, quedando expresamente excluida de cualquier beneficio testamentario con prohibición de impugnar bajo pena de perder incluso pensión alimenticia mínima establecida por ley, cada palabra como bofetada legal que devolvía con intereses compuestos todas las humillaciones acumuladas. Mi mano temblaba no de miedo sino de emoción contenida cuando tomé la pluma Mont Blanc, esa misma que Valentina me había regalado probablemente con mi dinero, sintiendo peso simbólico del instrumento que firmaría su bancarrota emocional y financiera simultánea. El licenciado Morales señaló línea punteada esperando mi rúbrica mientras las cámaras grababan desde 2 ángulos, capturando momento histórico donde campesino humillado recuperaba dignidad mediante ejercicio soberano de voluntad testamentaria, transformando debilidad percibida en arma devastadora contra quien subestimó al viejo inútil, que lamía zapatos por amor paternal malinterpretado como servilismo permanente. Firmé primera página sintiendo liberación comparable a prisionero rompiendo cadenas después de décadas de esclavitud voluntaria, cada trazo de tinta azul dibujando mi nombre completo Fulgencio Reyes Mendoza con caligrafía firme que desmentía cualquier acusación futura de senilidad o manipulación externa. Las páginas siguientes contenían inventario completo de mi imperio secreto revelado finalmente en documento oficial: 120 hectáreas de cultivo de aguacate en Uruapan, Michoacán, con producción anual de 4 millones de pesos, 80 hectáreas de invernaderos tecnificados en Culiacán, Sinaloa, generando 3 millones anuales. Edificio comercial de 8 pisos en Avenida Chapultepec, Guadalajara, con ingresos mensuales de 1.200.000 pesos, lista interminable de
Activos que Valentina jamás sospechó existieran bajo apariencia humilde de su padre pobre que conducía camioneta vieja mientras controlaba fortuna que rivalizaba con empresarios famosos de la región. Firmé cada página ceremoniosamente, 37 firmas que tomaron 40 minutos porque pausaba entre cada una saboreando momento, imaginando cara de Valentina al descubrir que esclavo había resultado ser rey disfrazado, que víctima era victimario pacientemente esperando momento perfecto para contraatacar con precisión quirúrgica. La cláusula más dolorosa para mi hija no sería perder dinero sino descubrir magnitud de lo perdido. El testador declara bajo protesta de decir verdad que patrimonio total asciende a 87 millones de pesos mexicanos, cantidad que Valentina María Reyes desconocía completamente debido a estrategia deliberada del testador de mantener apariencia de pobreza para evaluar amor filial genuino versus interés económico, prueba que la desheredada reprobó espectacularmente. Párrafo cruel. Diseñado específicamente para que Valentina comprendiera que había humillado a multimillonario disfrazado de campesino pobre, error estratégico comparable a escupir en cara de rey creyéndolo mendigo indefenso. El momento cumbre llegó con cláusula designando heredera universal. Nombro como única y universal heredera de la totalidad de mis bienes, derechos y obligaciones a la señora Rosa María Hernández García, quien durante 25 años me ha brindado respeto, dignidad y cariño genuino que mi propia sangre negó sistemáticamente. Palabras que convertían empleada doméstica en magnate instantánea mientras reducían hija biológica a espectadora impotente de justicia poética ejecutándose sin posibilidad de apelación. Sellé última página sintiendo transformación completa. Ya no era padre dolido sino juez implacable dictando sentencia, ya no víctima llorando sino arquitecto de venganza perfecta, ya no esclavo lamiendo zapatos sino amo controlando destinos con firma poderosa que redistribuía fortuna según méritos morales en lugar de vínculos sanguíneos corruptos. El notario don Abundio aplicó sellos oficiales con golpes secos que resonaban como martillo judicial, cada impacto certificando irreversibilidad de decisión, transformando intención en ley, deseo en realidad legal blindada contra manipulaciones futuras de hija desesperada enfrentando bancarrota inevitable. Los testigos firmaron sus declaraciones juramentadas. Doctor Ramírez certificando mi salud mental impecable, licenciada Campos validando procedimiento legal correcto, notario garantizando autenticidad absoluta de documento que sobreviviría a escrutinio de cualquier tribunal sin importar recursos económicos que Valentina invirtiera intentando revertir su desheredación merecida. Licenciado Morales guardó original en caja fuerte especial con cerradura triple mientras copias certificadas viajaban a 3 bancos diferentes. Estrategia de redundancia asegurando que incluso si Valentina robaba o destruía una copia, otras 2 emergerían como fénix legal resucitando venganza desde cenizas de sabotaje desesperado. Salí del despacho a las 4 de la madrugada cargando folder con mi copia personal del testamento, sintiendo peso físico insignificante pero peso emocional monumental de justicia finalmente servida fría como acero después de cocinarse lentamente durante semana de planificación meticulosa. Conduje de regreso a San Miguel sintiendo paz profunda que no experimentaba desde antes de que Valentina naciera, liberación comparable a enfermo terminal recibiendo noticias de curación milagrosa, porque finalmente había cortado cadena invisible que me ataba a hija ingrata transformando amor paternal en maldición autoimpuesta. El amanecer pintaba cielo de naranja y rosa cuando llegué a mi rancho, colores hermosos que no disfrutaba desde hacía años porque depresión de ser despreciado nublaba incluso belleza natural, pero esa mañana vi claridad cristalina que venía de saber que dignidad recuperada valía más que amor comprado con sacrificios no reconocidos ni apreciados jamás. Esperé exactamente 2 semanas para ejecutar fase final de mi venganza, tiempo calculado permitiendo que Valentina olvidara incidente de zapatos asumiendo que yo había tragado humillación como siempre tragaba sus abusos. Regresando a mi papel de padre patético esperando migajas de afecto mientras ella continuaba vida de lujos financiada por deudas gigantescas que planeaba saldar con herencia que acababa de evaporarse en firma notarial. La llamé un martes fingiendo voz quebrada de viejo derrotado. Valentina, necesito verte urgentemente, hay asuntos importantes sobre mi testamento que debemos discutir. Palabras que activaron codicia instantánea porque ella interpretó urgencia como señal de muerte inminente acelerando transferencia de riqueza imaginaria. Ella llegó a mi rancho esa tarde conduciendo su Mercedes nuevo comprado con tarjeta de crédito al límite, bajó del auto usando lentes Chanel y bolsa Hermès que costaban salarios anuales de trabajadores honestos, caminó hacia mi puerta con sonrisa falsa practicada frente a espejo transformando desprecio en dulzura calculada. Papi, me tenías preocupada con tu llamada misteriosa. ¿Estás enfermo? ¿Necesitas algo?
Preguntó con tono meloso que no escuchaba desde sus años de universidad cuando necesitaba dinero para fiestas caras, actuación tan transparente que habría ganado premio Razzie a peor interpretación si las mentiras tuvieran categorías cinematográficas. La hice pasar a sala donde había preparado escenario perfecto, 2 copias del Testamento Nuevo sobre mesa de centro, folder manila con documentación de mi imperio secreto, y grabadora de video capturando todo porque quería inmortalizar momento donde Depredadora descubría que presa había resultado ser cazador disfrazado esperando pacientemente emboscada perfecta. Siéntate, Valentina, lo que voy a mostrarte cambiará tu vida para siempre, dije con voz neutra mientras ella se acomodaba en sillón cruzando piernas con elegancia estudiada, mirando documentos con curiosidad codiciosa pensando probablemente que venía promoción de empleada doméstica a heredera millonaria confirmando fantasías materialistas. Empujé primer documento hacia ella, copia certificada del Testamento Nuevo con sello notarial brillando bajo luz de lámpara como medalla de deshonor ganada con crueldad sistemática. Léelo completo, cada palabra, porque es lectura más importante de tu existencia parasitaria, ordené con frialdad que la hizo parpadear sorprendida porque jamás me había escuchado usar ese tono autoritario reservado para negociaciones empresariales que ella desconocía completamente. Sus ojos escanearon primera página, labios moviéndose silenciosamente leyendo cláusula de desheredación, rostro transformándose gradualmente de confusión a incredulidad cuando comprendió significado, desheredo total, absoluta e irrevocablemente a Valentina María Reyes. Palabras que golpearon como martillo destruyendo castillo de naipes construido sobre expectativa de riqueza inmerecida. Esto es una broma de mal gusto, ¿verdad, papá? No puedes desheredarme, soy tu única hija, todo lo que tienes me pertenece por derecho, balbuceó con voz quebrándose mientras seguía leyendo descubriendo que broma era su vida entera basada en su posición errónea de que amor de padre era infinitamente explotable sin consecuencias. Abrí folder manila extrayendo documentos de propiedades uno por uno como jugador de póker revelando escalera real. Estas son las 120 hectáreas de aguacate en Michoacán que producen 4 millones anuales y que jamás heredarás. Coloqué título sobre mesa mientras su mandíbula caía literalmente abierta. Estos son los invernaderos de Sinaloa generando 3 millones que financiaron tus caprichos mientras te burlabas de mi pobreza fingida. Agregué contratos de arrendamiento. Este es el edificio en Guadalajara rentando millón mensual que pagó tu Mercedes que conduces orgullosamente sin saber que cada pago salía de propiedades del campesino pobre al que obligaste a lamer tus zapatos. Mostré escrituras que la hacían palidecer progresivamente. Valentina temblaba leyendo cada documento, calculadora mental sumando fortunas mientras comprensión devastadora la golpeaba. Padre humilde era multimillonario secreto, esclavo supuesto controlaba imperio, víctima era victimario paciente ejecutando venganza perfecta. 87 millones de pesos, anuncié saboreando cada sílaba, esa es cantidad exacta que acabas de perder por obligarme a lamer tus zapatos italianos comprados con dinero que generaban mis tierras secretas mientras me llamabas inútil delante de tus amigos superficiales. Sus manos temblaban sosteniendo documentos, lágrimas comenzando a correr por mejillas cuidadosamente maquilladas, máscara de superioridad desmoronándose revelando terror financiero porque ella sabía perfectamente que debía 7 millones que planeaba pagar con herencia evaporada. No puedes hacer esto, te demandaré, impugnaré el testamento, alegaré que estás senil, amenazó con desesperación de animal acorralado, pero yo sonreí por primera vez en semanas extrayendo certificación médica del doctor Ramírez. El doctor Ramírez, geriatra más respetado de Guadalajara, certificó mi capacidad mental plena hace exactamente 2 semanas. Coincidentemente el día después de que me convertiste en tu trapo humano, documentación que cualquier juez considerará irrefutable. Mostré video grabado durante firma de testamento donde aparecía lúcido explicando razones de desheredación, mostré declaraciones juramentadas de testigos imparciales, mostré toda la artillería legal que había preparado anticipando exactamente esta reacción desesperada. ¿Y quién? ¿A quién le dejaste todo?, preguntó con voz quebrada, aunque ya sabía que respuesta sería puñal adicional en corazón codicioso. A Rosa María Hernández, tú, sirvienta, como la llamabas despectivamente, mujer que gana 8,000 pesos mensuales y me trata con más dignidad que tú jamás mostraste, ella heredará cada peso, cada terreno, cada acción, convirtiéndose instantáneamente en una de las mujeres más ricas de Jalisco mientras tú enfrentas bancarrota que tus acreedores cobrarán sin piedad. Revelé observando su rostro descomponerse en agonía financiera y emocional simultánea. Valentina colapsó en sillón llorando histéricamente. Papá, por favor, fue un error, estaba estresada,
No pensaba realmente que fueras mi esclavo. Perdóname, cambiaré, seré mejor hija. Súplicas que habrían derretido mi corazón 3 semanas atrás, pero ahora sonaban como música discordante tocada demasiado tarde para audiencia que ya abandonó teatro. Tu perdón llegó exactamente 2 semanas demasiado tarde, el momento preciso en que firmé documentos irrevocables rodeado de testigos y cámaras. Además, tu arrepentimiento huele a desesperación financiera, no a remordimiento genuino, porque si yo fuera realmente pobre seguirías despreciándome exactamente igual. Respondí con verdad brutal que la hizo encogerse porque sabíamos ambos que tenía razón absoluta. Le extendí copia del testamento. Guárdala como recuerdo de la lección más cara de tu vida. 87 millones de pesos es el precio de humillar al hombre equivocado, de confundir amor paternal con debilidad explotable, de olvidar que respeto no se hereda sino se gana cada día con acciones, no con palabras vacías pronunciadas cuando conveniencia lo exige. Sermón final que pronuncié de pie mirándola desde arriba, invirtiendo completamente jerarquía de poder que ella había establecido, forzándome a arrodillar. Valentina salió de mi casa arrastrándose literalmente porque piernas no respondían a shock de perder fortuna que jamás poseyó pero gastó anticipadamente en deudas monumentales. Y yo cerré puerta detrás de ella sintiendo capítulo final escribiéndose en historia familiar donde amor incondicional aprendió finalmente a establecer límites más allá de los cuales incluso sangre compartida no justifica esclavitud emocional ni económica. Las 24 horas siguientes a la revelación desencadenaron tsunami emocional que arrasó con la vida cuidadosamente construida de Valentina sobre cimientos de mentiras y deudas aplazadas con promesas de herencia futura que acababa de convertirse en quimera legal certificada notarialmente. Su esposo Ricardo llamó a las 7 de la mañana siguiente gritando amenazas: «Esto no se va a quedar así, don Fulgencio. Conozco abogados que destruirán ese testamento fraudulento. Usted está senil y lo probaremos en corte aunque nos cueste hasta el último peso». Pero yo respondí tranquilamente: «Ricardo, tus últimos pesos se esfumaron hace 2 años cuando hipotecaste tu consultorio médico apostando a que mi muerte llegaría pronto liberando millones imaginarios. Ahora tu esposa codiciosa te arrastrará a bancarrota que compartirán felizmente divorciándose cuando acreedores embarguen hasta sus cepillos de dientes importados». Los intentos de manipulación escalaron dramáticamente. Valentina apareció al día siguiente con mi nieta de 6 años usándola como escudo emocional, la niña llorando confundida preguntando: «Abuelito, ¿por qué mami dice que ya no nos quieres?». Estrategia despreciable que confirmó mi decisión porque madre capaz de traumatizar hija propia para extorsionar abuelo merecía exactamente 0 pesos de 87 millones disponibles. Rechacé visitas cerrando puerta en sus caras mientras Valentina gritaba: «Eres un monstruo, arruinaste la vida de tu propia nieta». Acusación irónica viniendo de quien había arruinado primero mi dignidad obligándome a lamer zapatos delante de espectadores grabando humillación para entretenimiento viral. Los familiares que jamás visitaban milagrosamente aparecieron, primos distantes que no veía desde hace décadas, tíos olvidados emergiendo de woodwork familiar, todos repentinamente preocupadísimos por mi bienestar traducido obviamente como «queremos pedazo de pastel antes de que sirvienta se lo coma completo». Mi cuñada Estela, hermana de Lupita, quien siempre me había despreciado por ser campesino indigno de su hermana refinada, llegó llorando lágrimas de cocodrilo. «Fulgencio, Lupita en paz descanse estaría devastada viendo cómo abandonas a su única hija, esto no es lo que ella hubiera querido». Pero yo le recordé brutalmente: «Estela, Lupita murió sabiendo que Valentina me despreciaba pero rogándome que la perdonara porque es nuestra única hija», consejo que seguí fielmente hasta que esa hija me convirtió en su esclavo personal, demostrando que perdón tiene límites incluso para amor materno eterno. Las redes sociales explotaron cuando historia se filtró inevitablemente, grupos de Facebook del pueblo discutiendo escándalo, WhatsApp ardiendo con chismes exagerados, algunos defendiéndome: «Don Fulgencio tiene derecho a darle su dinero a quien quiera», otros atacándome: «¿Qué padre tan cruel abandona a su propia sangre por empleada interesada?». Debates morales que ignoré completamente porque opinión de extraños jamás ha pagado mis cuentas ni curado mis heridas emocionales. El banco llamó informando que Valentina había intentado obtener préstamo usando herencia futura como garantía, solicitud rechazada instantáneamente cuando verificaron con licenciado Morales que 0 pesos heredaría de mi patrimonio sustancioso. Humillación adicional porque empleado bancario probablemente compartió chisme con colegas, convirtiendo desesperación financiera de mi hija en entretenimiento de oficina durante pausas de café. Los acreedores comenzaron a acercar como tiburones oliendo sangre en agua, tarjetas de crédito canceladas simultáneamente, bancos exigiendo pago inmediato de préstamos que habían extendido generosamente asumiendo respaldo de herencia millonaria próxima.
Agiotistas tocando puerta cobrando deudas con intereses que duplicaban mensualmente sin perdón ni extensiones porque criminales son paradójicamente más honestos que familias sobre naturaleza transaccional de relaciones financieras. Ricardo amenazó divorcio culpando a Valentina por mentir sobre tu situación real familiar y arrastrarnos a deuda basada en fantasías de riqueza inexistente. Ironía deliciosa porque el mismo hombre que participó activamente en mi humillación ahora abandonaba barco hundiéndose con velocidad comparable a Titanic después de iceberg de realidad fiscal. Valentina intentó vender su casa desesperadamente descubriendo que mercado inmobiliario estaba deprimido y hipoteca superaba valor actual de propiedad dejándola atrapada en activo que consumía dinero sin generar escape. Prisión arquitectónica simbolizando perfectamente trampa de vida construida sobre mentiras y expectativas irreales. Los amigos millonarios que grabaron mi humillación desaparecieron fantasmalmente, teléfonos bloqueándola, invitaciones a eventos evaporándose, redes sociales silenciándose porque gente rica huye de pobreza como vampiros de ajo temiendo contagio de fracaso financiero que podría manchar reputación por asociación. Valentina vendió Mercedes con pérdida del 40%, joyas a precio de liquidación desesperada, bolsas de diseñador en mercado de segunda mano donde ofertas insultantes eran todo que podía obtener porque urgencia financiera eliminó cualquier poder de negociación. Su consultorio de Life Coach colapsó porque clientes exitosos no buscan consejo de mujer enfrentando bancarrota obvia, especialmente cuando chisme público revelaba que había perdido 87 millones por ser cruel con padre campesino secretamente rico. Lección de karma tan perfecta que parecía guión de telenovela barata, pero era realidad brutal ejecutándose sin directores ni actores profesionales. La llamé exactamente una semana después de revelación cuando supe que acababa de vender hasta anillo de compromiso para pagar deuda más urgente. Valentina, solo llamo para confirmar que aprendiste lección sobre precio real de humillar personas asumiendo debilidad basada en apariencias engañosas. 87 millones es tarifa educativa cara, pero aparentemente necesaria para enseñar respeto que debiste aprender gratis durante infancia privilegiada que financié sacrificando juventud completa. Palabras que ella recibió con silencio quebrado solo por sollozos que no generaron ni pizca de compasión en corazón endurecido por años de desprecio sistemático finalmente vengado con precisión quirúrgica que habría impresionado a estrategas militares profesionales. 2 semanas después de la revelación inicial, cuando Valentina ya había vendido todo lo vendible enfrentando embargo inminente de su casa hipotecada hasta las tejas, decidí administrar golpe de gracia informativo revelando magnitud exacta de imperio que había perdido porque quería que entendiera no solo que había perdido fortuna sino específicamente cuánta y cómo cada propiedad representaba años de mi vida trabajando mientras ella gastaba alegremente dinero que creía inagotable. La cité en cafetería pública del centro de Guadalajara donde llegó en taxi porque ya no tenía carro propio, usando ropa barata de tienda departamental porque diseñadores europeos habían sido liquidados pagando deudas urgentes. Rostro sin maquillaje profesional revelando arrugas de estrés que 36 años jamás habían mostrado cuando vivía financiada por mi generosidad silenciosa. Valentina, te traje para darte tour virtual de todo lo que perdiste con tu lengua viperina y tus zapatos italianos. Anuncié abriendo laptop mostrando presentación PowerPoint que había preparado meticulosamente con fotografías aéreas, valuaciones actualizadas, proyecciones de ingresos. Todo documentado profesionalmente como presentación corporativa para inversionistas excepto que única inversora presente acababa de perder todo sin invertir ni un peso propio. Primera diapositiva mostraba las 120 hectáreas de aguacate Asenuruapan con árboles perfectamente alineados fotografiados desde drone. Esta propiedad produce anualmente 4.300.000 pesos exportando a Estados Unidos y Japón. Compramos hace 30 años por 800.000 cuando todos decían que aguacate era cultivo sin futuro. Ahora vale conservadoramente 42 millones según valuación de hace 3 meses. Rosa María heredará ingresos que financiarán. Vida de lujo durante generaciones mientras tú vendes hasta calzones en Mercado Libre intentando sobrevivir. Valentina palideció viendo números que representaban más dinero del que jamás imaginó existiera en familia campesina, pero continué implacable mostrando segunda diapositiva, 80 hectáreas de invernaderos tecnificados en Culiacán produciendo tomates cherry orgánicos certificados para Whole Foods y cadenas gourmet europeas. Inversión inicial de 5 millones hace 15 años, ahora generando 3 millones anuales con valor total de 35 millones, tecnología de punta controlada por computadoras que ni siquiera sabes pronunciar correctamente. Tercera diapositiva revelaba edificio de 8 pisos en Avenida Chapultepec. Compré esta propiedad en 1995 cuando zona era peligrosa por 300.000 pesos.
remodelé invirtiendo 2 millones adicionales, ahora renta espacios a 22 empresas tecnológicas pagando combinado 1.200.000 mensuales. 14.400.000 anuales que podrían haber financiado caprichos de princesa malcriada, pero irán a mujer que jamás exigió ni centavo extra de su salario miserable. Mostré cuarta diapositiva con terrenos urbanos estratégicamente ubicados, 60 hectáreas en zonas de expansión de Guadalajara, Querétaro y León compradas anticipando crecimiento urbano que predije estudiando planes de desarrollo municipal en bibliotecas mientras tú presumías ignorancia como virtud. Terrenos que costaron 8 millones combinados ahora valuados en 53 millones esperando desarrollo que multiplicará valor 5 veces adicionales en próximos 10 años que no vivirás disfrutando. Quinta diapositiva detallaba inversiones en agronegocios, 40% de acciones en empacadora regional valuadas en 20 millones, patentes de semillas híbridas generando regalías de 500.000 anuales, contratos de exportación exclusivos con distribuidores internacionales garantizando ingresos por décadas. Diversificación que Warren Buffett aplaudiría si supiera que campesino analfabeto construyó portafolio que rivaliza con gestores profesionales de Harvard. Sexta diapositiva mostraba propiedades residenciales que mantenía secretas. 18 departamentos de lujo en zonas premium de Guadalajara rentados a ejecutivos extranjeros pagando dólares americanos. Inversión que hice vendiendo vacas hace 20 años ahora produciendo 800.000 mensuales. Casi 10 millones anuales en ingresos pasivos que financiaron tus viajes a Europa que presumías en Instagram mientras yo fingía no tener dinero ni para taxi como me gritaste aquella noche maldita. Séptima diapositiva revelaba negocios operacionales. 3 ferreterías en pueblos estratégicos operadas por administradores confiables generando 1,5 millones anuales. 2 gasolineras en carreteras federales produciendo 4 millones anuales, participación en 5 restaurantes exitosos aportando 800.000 anuales. Empresas que construí mientras tú estudiabas administración de empresas en universidad, cara sin aprender absolutamente nada aplicable a realidad empresarial que yo dominaba. Por instinto y experiencia. Octava diapositiva mostraba inversiones financieras sofisticadas, fondos de inversión en Islas Caimán con 5 millones de dólares, bonos gubernamentales produciendo intereses de 300.000 anuales, acciones en bolsa mexicana con portafolio diversificado valuado en 8 millones, criptomonedas que compré en 2018 cuando costaban centavos ahora valiendo millones, todo administrado por asesores financieros suizos que probablemente ganan más que tu esposo doctor en su mejor año. Novena diapositiva detallaba activos ocultos, colección de arte mexicano auténtico valuada en 3 millones que mantengo en bóveda bancaria, joyería de oro puro heredada y acumulada pesando 18 kilos valuados en 12 millones a precio actual, antigüedades coloniales que coleccioné discretamente ahora apreciadas en 6 millones. Riqueza tangible que podrías haber heredado si hubieras tratado con respeto básico al hombre que dormía en petate fingiendo pobreza mientras acumulaba tesoros. Dignos de Museo Nacional. Décima diapositiva final mostraba total consolidado con números rojos gigantes. Patrimonio total 93 millones de pesos según valuación conservadora actualizada hace una semana, cantidad que crece diariamente con apreciaciones e ingresos mientras tú empequeñeces diariamente con deudas e intereses compuestos. Diferencia matemática entre humildad estratégica y arrogancia costosa que pagaste literalmente con fortuna completa que jamás poseerás ni tocarás excepto en pesadillas recurrentes que te atormentarán hasta muerte prematura causada por estrés financiero derivado de decisión estúpida de humillar multimillonario disfrazado de campesino pobre. Valentina lloraba silenciosamente viendo presentación profesional documentando exactamente cuántos millones había perdido por cada segundo que su lengua pasó sobre mis zapatos aquella noche fatídica. Calculadora mental trabajando desesperadamente multiplicando humillación por precio hasta llegar a suma incalculable de arrepentimiento tardío que ningún banco aceptaría como pago de deudas reales acumuladas viviendo mentira financiera sostenida únicamente por fe ciega en herencia garantizada que evaporó instantáneamente cuando orgullo herido firmó papeles legales transformando expectativa en pesadilla documentada notarialmente. Los siguientes 6 meses fueron testimonio de transformación brutal que dinero o falta de él impone sobre carácter humano. Valentina pasó de princesa arrogante conduciendo Mercedes a mujer humilde tomando camión público para trabajar como vendedora en tienda departamental ganando 12,000 pesos mensuales que apenas cubrían renta de departamento miserable en zona peligrosa donde balaceras nocturnas reemplazaron fiestas de champán que solía organizar. Su esposo Ricardo cumplió amenaza de divorcio casándose 6 meses después con colega anestesióloga que si tenía patrimonio familiar real,
no fantasías de herencias evaporadas, dejando a Valentina sola con nieta que ahora vivía principalmente con abuelos paternos porque madre en bancarrota no podía proveer ni colegio decente ni actividades extracurriculares que niña de clase media esperaba razonablemente. Los acreedores habían embargado absolutamente todo, casa vendida en remate judicial por 60% de valor real pagando apenas mitad de deudas acumuladas, muebles de diseñador subastados a precio de garaje sale. Hasta fotografías familiares enmarcadas en plata sterling fueron liquidadas dejando paredes desnudas en departamento rentado amueblado con restos de IKEA comprados en Mercado Libre. Valentina intentó contactarme mensualmente con mensajes progresivamente más desesperados. Primero orgullosos, papá, necesitamos hablar como adultos civilizados. Luego suplicantes, papá, cometí error terrible, dame oportunidad de redimirme. Finalmente devastadores, papá, literalmente no tengo que comer. Por favor, aunque sea 1,000 pesos para sobrevivir esta semana. Evolución textual documentando colapso completo de mujer que había creído inmune a consecuencias de crueldad gracias a red de seguridad imaginaria de herencia garantizada. Ignoré primeros 20 mensajes porque perdonar rápidamente habría invalidado lección, pero mensaje 21 llegó diferente. Papá, no pido dinero ni herencia ni nada material. Solo quiero disculparme personalmente antes de que mueras odiándome porque ese odio me perseguirá toda vida sabiendo que lo merecí completamente humillándote como animal cuando era secretamente el hombre más exitoso que jamás conoceré. Algo en esa honestidad cruda, ese reconocimiento sin excusas de culpa total, perforó armadura de resentimiento que había construido meticulosamente durante meses de disfrutar venganza ejecutada perfectamente. La cité en mismo restaurante humilde donde solíamos comer tacos cuando ella era niña inocente antes de que universidad cara corrompiera valores con aspiraciones materialistas incompatibles con gratitud básica. Lugar que costaba 50 pesos por persona, contrastando brutalmente con restaurantes de $500 donde solía cenar con amigos que evaporaron cuando dinero desapareció. Llegó usando uniforme de tienda departamental porque venía directo del trabajo, rostros y maquillaje mostrando ojeras de insomnio causado por estrés financiero y arrepentimiento emocional, manos antes perfectamente manicuradas ahora ásperas de doblar ropa y limpiar probadores durante turnos de 10 horas diarias. Gracias por venir, papá, susurró sentándose tímidamente como estudiante nerviosa ante director estricto, postura corporal completamente diferente de arrogancia que había mostrado aquella noche cuando me ordenó lamer zapatos delante de espectadores riéndose de padre esclavo obediente. Comimos en silencio incómodo inicialmente, yo observándola masticar tacos baratos con hambre real de quien saltaba comidas para estirar presupuesto miserable, ella mirándome ocasionalmente con ojos llenos de lágrimas contenidas y vergüenza que ninguna actuación podría falsificar convincentemente. Papá, no tengo excusas ni justificaciones, comenzó finalmente con voz quebrándose, fui monstruo horrible que confundió amor incondicional con debilidad explotable, que interpretó sacrificios como obligaciones, que midió valor humano en pesos y centavos, olvidando que dignidad no tiene precio calculable en dinero que heredé de ti genóticamente, pero perdí en universidades caras que enseñaron ambición sin ética. Continuó confesión dolorosa. Durante estos meses vendiendo ropa a gente que me trata como sirvienta invisible, entendí finalmente cómo te sentiste cuando te traté exactamente igual. Experimenté humillación diaria de cliente grosero gritando por talla incorrecta y comprendí terror que debiste sentir cuando te obligué a lamer zapatos delante de extraños grabando para entretenimiento viral. Lágrimas corrían libremente ahora. Perdí 90 millones que jamás gané ni merecí, pero peor que dinero perdí padre que realmente me amaba incondicionalmente mientras yo condicionaba mi amor a transferencias bancarias mensuales. Hombre que trabajó 50 años construyendo imperio secreto mientras yo construía castillo de naipes sobre deudas y mentiras que colapsó destruyéndome completamente. Su arrepentimiento parecía genuino, dolor auténtico, transformación real forjada en horno brutal de consecuencias merecidas. Pero parte de mí permanecía escéptica preguntando si confesión nacía de remordimiento verdadero o desesperación calculada esperando ablandar corazón endurecido para restaurar flujo financiero aunque fuera goteo comparado con río que había cortado definitivamente. Valentina, respondí finalmente después de minutos procesando palabras, tu arrepentimiento llega tarde para recuperar herencia que legalmente pertenece a Rosa María quien jamás pidió nada pero recibirá todo. Sin embargo, reconozco valentía de admitir errores públicamente cuando orgullo habría sido más fácil que humildad forzada por circunstancias financieras desesperadas. Pausé observando esperanza naciendo en sus ojos antes de aplastarla parcialmente.
No restauraré testamento ni te daré dinero que alimentaría adicción a vida de lujos insostenible, pero tampoco te dejaré morir de hambre porque sigo siendo tu padre aunque tú olvidaste ser mi hija durante décadas de desprecio sistemático. Propuse acuerdo limitado. Te pagaré renta de departamento modesto y comida básica, nada más, permitiéndote sobrevivir dignamente pero no cómodamente, forzándote a trabajar construyendo vida propia con esfuerzo que yo dominé pero tú jamás aprendiste porque te lo di todo fácilmente creyendo equivocadamente que generosidad generaría gratitud en lugar de codicia que finalmente destruyó relación irreparablemente. Valentina aceptó términos llorando de alivio mezclado con vergüenza, sabiendo que sobrevivencia subsidiada por padre humillado era admisión pública de fracaso total como adulta independiente que había presumido ser mientras vivía parasitariamente de sacrificios ajenos no reconocidos ni apreciados hasta perderlos permanentemente. Hoy, sentado en portal de mi rancho observando atardecer pintando cielo de colores que finalmente puedo apreciar sin nube de depresión oscureciendo belleza natural, reflexiono sobre lección más cara jamás enseñada. 93 millones de pesos invertidos en demostrar que apariencias engañan y humillar campesino humilde puede resultar en perder fortuna que ese campesino construyó silenciosamente durante medio siglo de estrategia brillante disfrazada de suerte ordinaria. Rosa María ahora administra imperio con ayuda del licenciado Morales. Mujer de 8,000 pesos mensuales transformada en magnate administrando tierras y negocios con sentido común que Valentina jamás desarrolló porque educación universitaria cara enseñó teorías abstractas pero no sabiduría práctica de respetar personas independientemente de ropa que visten o vehículos que conducen. Mi exhija, palabra que todavía duele pronunciar pero es técnicamente correcta dado que testamento la eliminó legalmente de mi familia, trabaja honestamente por primera vez en vida ganando salario que yo ganaba hace 30 años. Experimentando finalmente realidad que financié evitándole durante décadas de sobreprotección malinterpretada como amor cuando era realmente miedo de que sufriera pobreza que yo había conocido íntimamente. La verdadera lección no es que venganza sea dulce, aunque admito saborear justicia poética cuando Valentina descubrió magnitud de pérdida autoinfligida lamiendo zapatos del multimillonario secreto, sino que amor sin respeto es esclavitud disfrazada de relación familiar, que generosidad sin gratitud alimenta monstruos en lugar de hijos, que sacrificio no reconocido eventualmente se transforma en resentimiento que explota devastadoramente cuando límites inexistentes finalmente se establecen. Brutalmente. Aprendí dolorosamente que mantener apariencia humilde protegiéndome de envidia y explotación funcionó perfectamente con mundo exterior, pero falló espectacularmente con familia que interpretó humildad como pobreza real justificando desprecio que jamás habrían mostrado si hubiera presumido riqueza desde principio. Paradoja cruel donde honestidad sobre capacidades financieras habría generado respeto superficial mientras humildad auténtica generó humillación profunda. Mi consejo para padres sacrificándose silenciosamente esperando que hijos aprecien esfuerzos invisibles. Hablen claramente sobre sacrificios realizados porque amor no es adivino leyendo mentes. Establezcan límites saludables antes de que resentimiento acumulado explote destruyendo relaciones irreparablemente. Y recuerden que heredar riqueza es privilegio ganado con respeto, no derecho garantizado por compartir ADN con persona exitosa que construyó fortuna sin ayuda familiar. Para hijos asumiendo que padres existirán eternamente como cajeros automáticos dispensando dinero sin límite ni condiciones. Miren cuidadosamente al anciano que desprecian porque podría ser millonario probándolos, emperadores disfrazados de mendigos evaluando si amor es genuino o calculado. Y cuando descubran tarde que humillaron persona equivocada recordarán amargamente que cada palabra cruel, cada gesto despectivo, cada exigencia arrogante fue pago adelantado de herencia que evaporó, firmándose en testamento nocturno redactado mientras todavía saboreaban humillación impuesta cruelmente. Mi legado no será 90 millones heredados por Rosa María quien los usará sabiamente habiendo conocido pobreza que enseña valor real de dinero, sino esta historia sirviendo como advertencia universal. Nunca juzguen libro por portada gastada porque páginas interiores podrían contener tesoros literarios. Nunca subestimen campesino de botas viejas porque podría controlar tierras que ustedes jamás verán. Nunca humillen anciano aparentemente débil porque podría tener poder legal de borrarlos de. Testamento confirma que cuesta fortunas en lecciones aprendidas tardíamente. Valentina visita ocasionalmente ahora, relación reconstruida sobre cimientos frágiles de perdón condicionado y desconfianza permanente. Conversamos civilizadamente sobre clima y cosechas, evitando cuidadosamente temas financieros que detonarían minas terrestres emocionales enterradas en campo minado de pasado doloroso. Ella trabaja honestamente, cría hija modestamente,
Vive humildemente aprendiendo finalmente valores que intenté enseñar regalándole todo fácilmente cuando debía haberla forzado ganar cada peso construyendo carácter en lugar de expectativas infladas. Mi nieta viene los domingos, niña inocente ajena a dramas adultos de herencias y humillaciones, y con ella reconstruyo relación familiar sana enseñándole desde pequeña que respeto se gana diariamente, que apariencias engañan constantemente, que humildad es virtud, no debilidad. Lecciones que su madre aprendió pagando 90 millones en matrícula de universidad de consecuencias donde reprobar significa perder todo excepto dignidad que irónicamente recuperé yo perdiendo hija pero ganando respeto propio que había sacrificado altar de amor paternal malentendido como obligación de aceptar maltrato indefinidamente. Si esta historia resonó contigo porque conoces dolor de ser subestimado, humillado por apariencias, juzgado incorrectamente por ropa modesta o trabajo humilde, déjame comentario contándome tu experiencia porque no estás solo en mundo lleno de valentinas codiciosas despreciando Fulgencio humildes sin saber que destruyen puentes hacia fortunas ocultas. No olvides suscribirte porque este viejo abuelo tiene muchas más lecciones de vida a compartir sobre cómo dignidad vale más que dinero, cómo respeto compra lo que herencias no pueden, como campesino aparentemente pobre puede enseñar lecciones más valiosas que profesores universitarios caros. Y sobre todo, como nunca es tarde para establecer límites saludables incluso si cuesta 90 millones demostrar punto que debió ser obvio gratuitamente. Trata bien a tus padres no porque heredarás riqueza, sino porque merecen respeto básico que ninguna cantidad de dinero puede comprar una vez perdido permanentemente.